Bueno, nuevamente juntos, ahora en el estudio bíblico, vamos a ver juntos un salmo, el salmo número 32. Es un salmo que cuando ustedes toman su Biblia y lo buscan dice masquil, masquil de David, ¿no? Es un poema, un masquil, es un poema que escribían los salmistas para reflexión. Y este es un salmo penitencial, es un salmo que junto con el 51, el 130, son salmos que hablan del arrepentimiento y de lo que Dios hizo en la vida de este salmista. Este salmo es de David y vamos a leer los primeros versículos que dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdad, mi verdor, en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hasta aquí la lectura de este salmo. David escribe este salmo después de haber tenido el encuentro con el profeta Natán. Y cuando Natán le habla y le hace ver el pecado que él había cometido, David había deseado a una mujer casada, la había tomado, había mantenido relaciones con ella y quedó embarazada. Y no tuvo mejor idea que hacer venir al marido de la guerra y tratarlo de hacer dormir con ella para disimular el embarazo. Y como este hombre fue fiel a él, no quiso entrar a su casa y dormir con su esposa porque estaba en guerra, David lo hizo matar en la guerra. Y el profeta Natán viene y le da una simulación, dice: un hombre tenía una ovejita solo y a su vecino tenía muchas. Y vino una visita para el vecino y este vecino tomó la única oveja de su vecino y la mató y se la dio de comer. Y David salta y dice: merece la muerte. Dice: David, fuiste vos ese, porque teniendo tantas mujeres en el palacio, tomaste una que no tenías que tomar. Y David se arrepiente y luego de arrepentirse escribe este salmo. Y fíjense ustedes que el salmo empieza con bienaventurado. Empieza igual que las bienaventuranzas de Jesús. Acuérdense cuando el Señor empieza el sermón del monte y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, feliz, 3 veces feliz, dichoso. Y así empieza el salmo este: dichoso aquel cuya transgresión. ¿Qué es una transgresión? Transgresión es hacer algo que está prohibido, algo que a Dios no le gusta, que sabemos que está mal. Dice: bienaventurado, dichoso el hombre cuya transgresión, lo que hizo mal, ha sido perdonado. Y qué triste a veces es para los hombres sentir el peso que agobia de cosas que se hicieron mal. Cosas que quizás quisimos que salgan bien, pero que sin quererlo, quizás, hemos hecho daño a otras personas. ¿Cuántos negocios que iban a ser brillantes terminaron en la ruina? Y junto con ese negocio terminó en ruinas la familia, los hijos, la esposa. ¿Cuánta gente sufrió también por ese error? Y el salmista dice: dichoso el hombre que Dios perdona y no tiene en cuenta su transgresión, que hizo algo prohibido. Y dice: y ha sido perdonado y cubierto su pecado. Una cosa es la transgresión, que es lo que
uno hace cuando es algo prohibido. Y el pecado, la Biblia nos explica que es errar al blanco, querer hacer una cosa y hacer otra. Y dice el salmista que bienaventurado, qué alegría tiene aquel que su pecado, su error, ha sido perdonado. Y también a quien Jehová no culpa de iniquidad. Iniquidad es aquel que no hace justicia con sus semejantes. Es un inicuo, alguien que no tiene equidad, iniquidad, no tiene equidad para el prójimo, que hace injusticia. Dice, bienaventurado también dichoso el hombre que Dios no culpa de hacer injusticia y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay fraude, no hay rajaduras disimuladas. Y Dios le agrada que al hombre sea aquel que muestra la cara sin rajaduras. Ustedes saben que cuando el profeta hablaba del alfarero, y que el alfarero tomaba el barro en sus manos y hacía aquella taza, aquel vaso de barro. Cuando salía mal se rajaba, lo rompía y volvía a hacerlo. Y Dios es el único alfarero divino que puede rehacer nuestra vida a pesar de los errores que hayamos hecho. Y ustedes saben que David primero dice bienaventurado, dichoso el hombre que pudo encontrar el perdón de Dios. Pero después cuenta cómo se sentía él. Dice, mientras callé, dice el versículo 3, se envejecieron mis huesos. En mi gemir, en mi llorar, de noche y de día. ¿Y cuántas personas sienten el agobio, el peso de sus errores? ¿Cuántas personas sienten el peso de aquello que los oprime? Cosas que han hecho que oprimen su corazón, oprimen su pensamiento, los debilitan. ¿Cuántas personas hay que están bloqueadas quizás para hacer cosas nuevas porque tienen el arrastre de todo lo que venían haciendo antes? ¿Cuántas personas se sienten que sus huesos decayeron? Ustedes saben que cuando el salmista dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, me hacía recordar al profeta Ezequiel cuando Dios le dice, lo lleva en una visión al valle de los huesos secos. Y le dice, mira el valle y está el valle lleno de los huesos secos en Ezequiel 37. Dice, estos huesos yo los puedo hacer revivir. Y le cuenta a Ezequiel y los huesos se van juntando nuevamente en los cuerpos y vuelve a estar la carne y vuelve a estar los pies. Pero hay un problema. El cuerpo está intacto, pero el espíritu está muerto. Y cuando el salmista dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, significaba que se callaba, sus huesos se sentían envejecer porque no tenía comunión con Dios, porque se sentía abandonado. Y quizá en la vida cualquiera de nosotros ha sentido algún momento que Dios nos ha abandonado o que estamos lejos de Él. Y cuando el salmista dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi llorar de noche y de día. Y yo creo que en estos días, que estoy hablando con muchas personas, en estos días de encierro, muchos sienten que sus huesos se envejecieron. Ante el asedio de este virus, ante el tiempo que tiene que estar guardado, ante la pérdida de un trabajo, ante la imposibilidad de ver a sus familiares, a sus seres queridos, ante la caída económica, ante tantas cosas, uno siente que sus huesos parece que se hubieran envejecido. Pero el salmista dice, bienaventurado, dichoso aquel que puede confiar en Dios, que puede encontrar el perdón, el consuelo, aquel amigo que nos abrace en la presencia de Dios. Fíjense ustedes que el salmista dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dice, voy a confesar mis transgresiones. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense, esto es al revés de todo. Porque si yo voy porque cometo un ilícito delante de un juez y reconozco que yo robé en la verdulería,
El juez, ¿qué me va a decir? Lo condeno a tantos tiempos de prisión. En cambio, Dios es exactamente al revés. Cuando yo confieso mi pecado, Él me dice, te perdono y me olvido. Fíjense ustedes, qué distinta la justicia del hombre a la justicia de Dios. ¿Y por qué Dios dice, te perdono y me olvido? Porque falta una parte. Te perdono porque Cristo pagó el precio de tu pecado. Y me olvido porque tiro los pecados al fondo de los mar. Esa es la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Esa es la gran diferencia entre el amor que tiene el hombre por la ley y el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros, actuando amorosamente porque nos vino a buscar. Y fíjense, el salmista dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Mi querido oyente, la angustia es algo que nos trae la tristeza, el no saber qué va a pasar, el no poder cumplir nuestros planes. Hoy hablaba con uno de mis nietos y me decía, íbamos a ir de paseo como fuimos en un auto viejo y con el perro. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo podremos ir? Y ustedes saben que en invierno es mucho más fácil andar con un auto antiguo porque calientan los motores viejos. Entonces digo, bueno, en otoño es la época ideal. ¿Cuándo vamos a ir, abuelo? ¿Cuándo termine esto? ¿Cuántos proyectos truncados? Y yo les cuento esto como para algo tibio, pero ¿cuántos proyectos de trabajo, de estudio, de vivienda truncados? ¿Qué dice la palabra de Dios? Tú eres mi refugio, dice el Señor. Me guardarás de la angustia y me liberarás con cánticos. Tomémonos de la palabra de Dios, de lo que dice. Aprovechemos la justicia de Dios, que es al revés de la justicia humana. Uno reconoce el pecado y Dios perdona y no castiga. No es un castigo divino. Dios quiere que volvamos arrepentidos y que cambiemos. Hagamos una conversión de 180 grados. Si vamos para un lado, cambiemos para el otro, porque encontramos la verdadera paz, el verdadero amor, aquel que va a dar un sentido real a nuestra vida. Y fíjense qué dice el salmista, Dios nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esta es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Te haré entender el camino que debes andar. Hoy, tanto usted como yo, como cada uno de los que conocemos, no sabemos qué camino seguiremos. No sabemos cómo terminará este tema. Pero Dios dice, no te preocupes. Yo te voy a mostrar el camino. Yo te voy a mostrar cómo tenés que seguir. Descansa en mí. Cuando el salmista encontró el perdón a este pecado que él mismo se había definido, dijo, merece la muerte el que hizo tal pecado. Encontró el perdón de Dios y dijo, dichoso el que encuentra el perdón en Dios. Y quiero invitarte en esta mañana a que puedas encontrar la alegría, el gozo, la paz que Dios quiere darte. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Deja de cansarte en los huesos, deja de ser preocupado, de estar ansioso, de estar debilitado, oprimido. Vení a los brazos de Cristo. Él es el único que puede darte esperanza, amor, paz, tranquilidad en esta etapa tan difícil que estamos viviendo. El salmista lo encontró. ¿Lo podrás encontrar vos esta mañana? Dios espera un corazón sincero, que le diga la verdad, que busque comunión con Él, que le pida perdón por sus errores, que quiere ser su hija, su hijo. Y Dios va a escuchar la oración. Y le va a dar, y te va a dar, lo que dice el versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
sobre ti fijaré mis ojos. Él promete que va a fijar su vista en cada uno de nosotros. Si vos querés, si usted quiere, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos haga dichosos, bienaventurados? Reconocemos nuestros errores, nuestras necesidades. Él está dispuesto a escucharnos. Y que podamos esta semana caminar tomados de la mano de Dios. Que Dios nos bendiga.